Entonces, lo que vamos a hacer ahora, muchachos, es hablar de la contaminación del suelo. En el caso de la contaminación del suelo, hay que recordar que la contaminación del suelo se da por un tema de qué? De ignición. O sea, quiere decir que va a haber incorporación o introducción de sustancias tóxicas dentro del suelo, dentro del suelo. Entonces, en este caso, la contaminación de sustancias tóxicas o líquidas van a generar ¿qué cosa? Algo muy importante que hay que recordar en este caso, chicos, una pérdida parcial o total de la productividad del suelo. Entonces, si tú entiendes acá que te dice que hay una pérdida parcial o total de la productividad del suelo, ¿de qué te está hablando? ¿Qué es lo que se está generando en el suelo? Algo llamado erosión del suelo. Entonces, contaminar el suelo produce erosión. En otras palabras, la erosión también se produce por contaminar el suelo. ¿Lo claro? Entonces, a eso se le llama degradación química. Una degradación química. Pierdes los nutrientes que necesita el suelo para ser productivo. ¿Todo claro? Pierdes los nutrientes del suelo para ser productivo. ¿Acá? Entonces, las sustancias tóxicas, sólidas o líquidas, van a generar esa pérdida parcial o total de la productividad del suelo, generando degradación química, generando erosión. Entonces, automáticamente se van a alterar las características naturales del suelo. En el caso de que el suelo tenga contaminantes naturales, se recuerdan que les explicaba mucho de maras, en donde tenemos las salineras, en donde se van a aflorar pequeñas partículas de sal del subsuelo hacia la superficie. Ese tipo de contaminantes que provienen del propio suelo se llaman contaminantes endógenos, ¿sí? Contaminantes endógenos. En cambio, los contaminantes que provengan de otros lugares o de otras fuentes, como por ejemplo cuando el hombre utiliza fertilizantes químicos, pesticidas que se precipitan al suelo, se llaman contaminantes antrópicos o exógenos. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a ocasionar cuando ingrese al suelo contaminantes endógenos o exógenos? Van a disminuir, ¿qué cosa? Su calidad. Por lo tanto, alteran el ECA relacionado a la calidad del suelo. ¿Ya? Entonces, en este caso, el ECA relacionado a la calidad del suelo no lo voy a mostrar porque es y ustedes entenderán, la cantidad de componentes que tiene el suelo es muy grande. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar acá sobre las fuentes de contaminación del suelo. Recuerda que pueden ser endógenos o exógenos. Endógenos propios del suelo y exógenos provienen de otra actividad. ¿Ya? Fuentes de contaminación natural del suelo. Metales pesados. El suelo naturalmente puede tener metales pesados. Puede tener minerales, puede tener microorganismos, puede tener radiación en el caso de uranio. Metales pesados, chicos, del suelo puede tener cobre, puede tener plomo, puede tener mercurio, puede tener cadmio de forma natural. En el caso, por ejemplo, de nuestro suelo, de los suelos de nuestro Perú, son ricos en metales pesados. ¿Qué lugares en Perú son ricos con metales pesados? Tenemos zonas como, por ejemplo, la zona, ¿no es cierto?, desde Chumbivilcas, Espinar, parte de Apurímac y todo Puno. Son lugares en donde nuestro Perú tiene bastantes metales pesados. Es por eso que la actividad minera es muy importante en esta zona. Y esos suelos de forma natural lo tienen. Entonces es endógeno. Los minerales, ¿no? Específicamente los suelos relacionados con, por ejemplo, maras, tiene bastantes sales minerales que afloran del propio suelo, ¿no es cierto? Y en este caso, ¿no es cierto? Es una fuente de contaminación natural y es endógeno. Los microorganismos, el suelo tiene microorganismos, ¿no? Especialmente un tipo de microorganismo llamado, por ejemplo, chicos, llamado microorganismos, como en este caso, tenemos microorganismos como, por ejemplo, está en la puntita de mi lengua, me he olvidado, no es Luis López, ¿cómo se llama este contaminante? Ya, los nemátodos de la papa, nemátodos, son nemátodos, ¿ya? Los nemátodos de la papa son microscópicos, son lombrices pequeñitas, microscópicas, que no las vamos a ver a simple vista. No, no vas a imaginar que es una lombriz intestinal, porque las papas no tienen intestino. Son lombrices pequeñitas, microscópicas, perdón, nemátodos microscópicos,
que no los vamos a ver a simple vista, pero lo que generan es un sabor agrio en la papa. No sé si alguna vez es como una papa media amarga. Es justamente por estos contaminantes que se encuentran propios en el suelo, que están en el suelo, ¿cierto? ¿Listo? Eso. Y también tenemos en el suelo radiación con uranio. Nuestro país es un lugar rico en uranio. ¿Qué lugar o qué departamento? Puno. Puno es un lugar donde tenemos metales pesados y donde tenemos bastante material radiactivo. Si el Perú empezaría a explotar este material radiactivo, pues generaríamos mucho o mucha riqueza, ¿no? El problema es que esta actividad también contaminaría porque tendríamos lugares donde habría bastante acumulación de este material radiactivo y ahí ya es nocivo. ¿Sí? Se han hecho estudios, chicos, donde el uranio se ha encontrado en los cuerpos de agua, en el suelo, y por lo tanto las plantas los absorben y entran a la cadena alimenticia. Todos los animales de Puno, hasta los mismos puñeños, tienen radiación dentro de su cuerpo, pero es natural. Pues son medio raros, ¿no es cierto? ¿Listo? Entonces, es de forma natural, no afecta, ¿no es cierto? Y por ahícito nomás está Sicuánido, ¿cierto? Entonces ya sabemos por qué los de Sicuánido son medio raros también. ¿Listo? Entonces, con el respeto que se debe a los de Sicuani, ¿ya? Solo es una broma nomás. Ahorita un Sicuayo por ahí va a estar llorando. ¿Listo? Muy bien, ¿ya? Entonces, esas son todas las fuentes de contaminación. Si son naturales, son propios del suelo, endógeno, endógeno, no te olvides. Ahora, los exógenos, ¿cómo se llamaban? Antrópicos. ¿Qué actividades tenemos? Las domésticas. ¿Por qué? Porque nuestra basura son sólidos o líquidos, como el desagüe, por sólidos como los residuos sólidos, y los líquidos como el desagüe, que llegan pues al suelo, chicos, y contaminan el suelo. ¿Listo? El tránsito, no te olvides de esto, acá hay una pregunta de examen, ¿no? Residuos de combustibles, especialmente petróleo, lubricantes, y esto hay que ponerlo, ¿no es cierto?, con amarillito, el plomo en la gasolina. ¿Te recuerdas hasta qué altura iba el plomo cuando se suspendía en el aire? Hasta 1 metro. ¿Y luego qué ocurre cuando llega al metro? Como es un metal pesado, se precipita y llega al suelo, chicos. Y contamina el suelo. Y contamina el suelo, ¿no es cierto? Entonces, y contamina el suelo. ¿Bacán? ¿Listo? Entonces, ahí, esto, ten cuidado mucho con el plomo, ¿ya? Les pregunta examen. Esto le gusta preguntar mucho a la universidad. Luego tenemos también, ¿no es cierto?, las industrias, porque sus residuos sólidos terminan, ¿no es cierto?, sólidos o líquidos o gaseosos en el suelo, ¿no? Las minas y fundiciones, con sus relaves mineros, o los relaves que se terminan amontonando, los escombros, el polvo, minerales y residuos de metales pesados como mercurio, cadmio y plomo, ¿ya? Pero la actividad que más contamina el suelo es la agricultura. ¿Sí? ¿Pero qué estás hablando? Sí, chicos, es la agricultura. ¿Por qué la agricultura contamina más al suelo? Por la cantidad de componentes químicos que usamos en nuestra agricultura para hacer más productiva esta actividad. El problema es que nos hemos acostumbrado al uso de productos químicos para la producción agrícola. Justo hace poco, hace de unas 2 semanas, era el día hace 2 semanas atrás, creo que era el 5 de junio, perdón, 4 semanas atrás, un mes. Entre el 5 y 6 de junio es el Día Internacional del Medio Ambiente. Y yo hice una capacitación a mi personal del municipio y les hablé sobre el Día del Medio Ambiente, les hablé de los componentes del medio ambiente y todo lo demás, ¿no? Ahí una señora participa y me dice, ¿sabe qué? He utilizado una vez un producto químico en mi casa para producir higos y le echa pues el producto químico y dice que su primera producción de higos eran grandes. En vez de higos eran higotes, dicen, grandes higos. Y ella estaba muy feliz, pero a la vez asustada. Al año siguiente, esa misma planta ya no produció higos. Es más, no salió ni un solo higo. La cantidad de higos se había disminuido notoriamente. No, la planta no producía higos. ¿Y por qué sucede que ya no se producen higos? ¿Por qué sucede? Porque la planta, al ya no absorber más nutrientes del suelo, porque obviamente ya hay un exceso de nutrientes, la planta ya no los necesita, entonces ya no los absorbe, ya no produce flores y no produce frutos. Entonces, eso genera el uso de agroquímicos, un empobrecimiento de la producción agrícola. Entonces, ¿qué pasa? Se han acostumbrado a los agricultores a cambiar de producto.
Si este año le he echado este producto químico, al próximo año le echo el otro producto y el otro producto, empobreciendo más el suelo y generando una absorción de nutrientes, de sustancias químicas nocivas para nuestra salud. Porque ya les expliqué, las plantas no van a decir, ah, no, esto le va a hacer daño al humano. No, la planta igual lo absorbe y lo absorbe todo. Entonces, al momento de absorber la planta todo, va a generar básicamente, ¿qué cosa? Una absorción básicamente porque hay nutrientes en abonos sintéticos, en pesticidas, plaguicidas, que pueden tener fosfatos, nitratos y cloruros. Ahí no va el problema. El problema va que estos fosfatos, nitratos y cloruros, chicos, son compuestos químicos sintéticos producidos por nosotros los hombres. Recuerda que naturalmente el suelo ya tiene esto, pero como lo estamos reemplazando, la planta lo absorbe. Como hay bastante cantidad de plantas, ¿qué sucede? Ese nitrato que se encuentra normalmente en el suelo de forma natural, con el exceso de pesticidas que se produzcan o que hay en el suelo, va a producir una sustancia química llamada nitrosamina. La nitrosamina, chicos, es básicamente, ¿no es cierto?, una sustancia que nos produce cáncer a nosotros. No va a producir cáncer a la planta, ¿no es cierto? Entonces, la nitrosamina está siendo acumulada en los productos que nosotros consumimos. Entonces, cuando tú veas un tomatito, una papita, una zanahoria, un maicito, ¿cómo se llama? Una manzana, papaya, naranja, muy posiblemente que estos productos dentro de ellos tengan nitrosamina por todos los componentes que se echan al suelo. Y tú te los estás comiendo. Y ya te lo expliqué cuando hicimos contaminación del agua, que estos contaminantes se acumulan en nuestro cuerpo. Y cuando se acumulan generan patologías, como en este caso el cáncer. Entonces, no es nada ya, no es una, por decir así, una novedad, que consumir muchas de estas cosas nos generan problemas hacia el estómago. Entonces, hay una relación que tiene que ver con lo que comemos y las enfermedades que tenemos, especialmente con el estómago. Entonces, acá tenemos que hacer algo. Y ahora está surgiendo una nueva onda, ¿no? La agricultura orgánica. Cero pesticidas, cero abonos sintéticos, cero plaguicidas, ¿no? Está saliendo nuevamente a flote, porque antes usábamos eso, ¿no? ¿Tú crees que los incas utilizaban abonos sintéticos, pesticidas, plaguicidas? No, ellos usaban las cosas que ellos mismos producían para abonar los suelos y conocían bien cómo el suelo era altamente productivo, ¿no? Estamos volviendo a eso, porque genera esta contaminación. Entonces, de las 5 actividades, la actividad que más contamina el suelo es la agricultura. Y hay que tener cuidado con eso también, muchachos. Ya les comenté mi experiencia en Brasil cuando intenté llevar papas de Perú a Brasil. Le han hecho un par de estudios a la papa y nos han dicho, no, esta papa no pasa. ¿Por qué? Porque esta papa no es para ser humano. Y eso comemos acá. Felices y campantes. Esa papa grande que llega a tu casa, bastantes contaminantes químicos. ¿Ya? Y luego, chicos, tenemos, ¿no es cierto?, los efectos que produce la contaminación del suelo, ¿no es cierto? Los efectos que produce la contaminación del suelo, ¿no es cierto? Entonces, dentro de los efectos que producen, chicos, tenemos que los residuos sólidos, conocidos como basura, producen mal aspecto, impacto sobre la fauna y los óxidos en el suelo, ¿no es cierto? Y enfermedades infecciosas. Eso produce los residuos sólidos. Los contaminantes industriales producen muertes de microorganismos en el suelo, muerte de organismos y cultivos por ácidos y metales pesados. El uso exagerado de abonos sintéticos produce muerte de la flora del suelo, hongos simbiontes, ¿te recuerdas? De los hongos simbiontes que hacían que crezcan más grandes los árboles, que aparezca la seta cusqueña, ¿te acuerdas? No hay hongos simbiontes, ¿no es cierto? No hay micorrizas en el suelo. Muerte de la fauna del suelo, lombrices e insectos muertos, no hay en el suelo. Muerte de microorganismos como bacterias y hongos, y automáticamente deterioras el ciclo del agua, perdón, el ciclo del nitrógeno y el ciclo del fósforo. Y los pesticidas producen muerte y flora de la fauna del suelo, contaminación en la producción agrícola, ¿no es cierto? Efectos sobre la salud de las personas, concentración en las cadenas alimenticias. Este es el problema también. Había un producto químico que es conocido como un órgano clorado, que se llamaba DDT. Bueno, se llama DDT.
¿no? Diclorodimetil tricloretano, así se llama, DDT. Este DDT, chicos, era un boom. Lo creó un alemán llamado Hermann Müller. En ese tiempo estábamos saliendo de la Segunda Guerra Mundial, en donde los suelos, producto de la guerra, eran bastante pobres. Entonces había la necesidad de crear un producto que primero nos pueda ayudar a combatir las plagas y que los suelos recuperen su productividad. Entonces un día Hermann Müller estaba andando ahí por su canchón y ve que varias plantas tenían bastantes plagas. Y había una planta que no tenía plagas, era la azucena. Entonces Hermann Müller era bioquímico y pensó y dijo, ¿qué tiene la azucena que hace que las plagas no le ataquen? Entonces él lleva a su laboratorio y aísla una sustancia que él le llama DDT, diclorodimetil tricloretano. Entonces Hermann Müller empieza a hacer sus experimentos y se da cuenta que el DDT es un poderoso insecticida y que ataca bastante a las plagas. Empezó a producir DDT, al punto de que el DDT se esparció por todo el mundo, chicos. Le dieron el premio Nobel a Hermann Müller por encontrar el DDT. Por fin encontramos la sustancia milagrosa que va a acabar con todas las plagas en el planeta. E incluso se estaba a punto de llegar de erradicar a todos los vectores que transmitían la malaria. Alguien tenía piojos, digamos, el Luis López tenía piojos, DDT le echaban. El profesor David Coa tenía, no sé, pulgas, DDT. Todo era DDT. Todo era DDT. Para todo. ¿Y qué pasó? Que efectivamente, pues mataba insectos malos. El problema es que si mata insectos malos, también mata insectos buenos. ¿O qué crees? ¿Que la abejita volaba donde había DDT con su máscara antigas? Claro que no. También se moría. Y ahí fue cuando ya estábamos a punto de acabar con las plagas en el planeta, que empezaron a ser resistentes y vinieron con más fuerza. Y ya no echábamos una vez DDT, sino 2, 3, 4 y 5 veces más. Entonces ya no era normal el uso del DDT. ¿Qué pasa con el DDT? Se acumula en nuestro tejido adiposo, chicos. Si a cualquiera de ustedes, señoritas, le sacan ahorita una, un análisis de su tejido o del tejido adiposo de sus senos, muy posiblemente tengan dentro de ustedes DDT. Pero nunca me han hecho a mí DDT, pero ya ha entrado porque se acumula dentro de las cadenas tróficas. ¿Qué pasa si una lombriz se come una papa con DDT? Esa lombriz tiene el DDT acumulado y se acumula en el carnívoro que se lo come y así pasa la cadena alimenticia. Entonces tenemos pues esos estragos. ¿Qué pasó? Que luego nos dimos cuenta que el DDT, aparte de matar insectos malos, mataba insectos buenos. Los huevitos de las aves se volvían más suaves. Entonces una avecita cuando movía con su pico un huevito se rompía. Entonces se prohibió el uso del DDT en todo el planeta. Todo el planeta ya no usa DDT. Ya no usamos los organoclorados como producto para combatir las plagas. ¿Listo? Entonces, eso ocurre, ¿no? Efectos sobre la flora y fauna acuática por infiltración, ¿no es cierto? Y desarrollo y resistencia por parte de las plagas, les decía, ¿no? Y efectos residuales en la salud humana. Todos esos son los efectos de la contaminación del suelo. ¿Ya, chicos? Esos son los efectos de la contaminación del suelo. Muy bien. Entonces,